Un abrazo grande, un saludo afectuoso en este momento de tu día, en el momento especial donde el Señor ha venido a ministrar nuestras vidas. Aquí estoy, tu pastor Claudio Álvarez, saludándote en este momento de tus eventos, de tu historia, de lo que estás escribiendo paso a paso. Y qué bueno es caminar formando esa historia de la mano de aquel que mejor la hace, de quien mejor nos ayuda a escribirla, ¿no es cierto? El que quiere evitar nuestros errores, quiere evitar, ¿no es cierto?, nuestro mal proceder, quiere como buen padre evitar que nos caigamos y podamos lastimarnos. Por eso es que mejor siempre escuchar estos antídotos celestiales que marcan, ¿no es cierto?, un tiempo de renuevo. Por eso qué bueno que estás aquí. Te bendigo en el nombre del Señor, te animo en el nombre de Dios. Y bueno, aquí estamos comenzando un nuevo tiempo, un tiempo de renuevo, un tiempo de reflexión, un tiempo de detenernos en el camino, dejar de cocinar, dejar posiblemente de escribir, dejar posiblemente de estudiar, dejar un poco quizás el internet, el chatear, el jugar, al ver un programa de televisión y estar aquí y meditar. Pero meditar no es lo que yo creo que está bien o mal, o es lo que yo quiero hacer, sino más bien meditar de alguna manera quién soy y de alguna manera quién represento y qué es lo que estoy haciendo de mi vida. La vida no es nuestra, le pertenece a Dios y nosotros somos como algo de lo cual tenemos que dar cuenta a Dios como administradores, ya que la Escritura nos dice que somos mayordomos. Y todo lo que un mayordomo tiene no es de él, sino que está a cargo de aquello para rendir cuenta a su Señor y de alguna manera hacer lo mejor posible para que lo que está a su cargo pues se cuide, rinda, ¿no es cierto? Y pueda ser útil a su Señor cuando Él se lo pida. Por eso que la vida es parte de esa mayordomía. Hay veces que la gente piensa que la vida es para disfrutarla, no importando cómo, y bueno, por lo general la gente que no tiene los valores piensa que la mejor manera de vivir es, sin darse cuenta, autodestruyéndola, a través del cigarro, la droga, el alcohol, la fiesta, la trasnoche, y muchos buscan experiencias nuevas, muchos buscan experiencias diferentes que marquen un hito en su vida personal y que los lleve o salir del anonimato o los saque de su rutina diaria, o como cada día querer escalar un peldaño nuevo en probar nuevas experiencias. Pero ese es el vacío de no saber dónde va su vida. Ese es el vacío de no saber qué es lo que uno quiere de su vida. Y es por eso que de alguna manera aquí nosotros, a través de este antídoto celestial, queremos darle una orientación a tu vida, amigo, amiga, joven. Especialmente yo hablo a la juventud en esta palabra o en esta reflexión de hoy, porque fíjate que entre comillas vamos menguando, ¿no es cierto? Ya vamos en una edad donde ya hemos vivido, yo por lo menos he vivido una experiencia de vida de lo cual yo creo, tengo la sabiduría de poder decirle a mis hijos tengan cuidado porque por ahí se pueden caer. Es porque yo ya he vivido, sé, no necesariamente haya tenido que vivir eso, sino que he visto también a otros y eso me sirve como experiencia para poder decir ten cuidado porque eso no te va a llevar por buen camino. Y evidentemente la idea de este consejo es para aquellos que están comenzando, están formando sus vidas, y eso evidentemente como pastor yo justamente voy sembrando, ¿no es cierto? Voy sembrando en nuestras nuevas generaciones porque uno va a morir algún día
y ya no va a estar aquí en pantalla, ya no va a estar en un púlpito, va a estar quizás menguando cada día más su salud, pero las generaciones que nos siguen son los que continuarán este legado. Y es por eso que la importancia que si nosotros no tenemos una generación, la pregunta es eso, ¿quién nos va a seguir? Si no tenemos gente que ame a Dios, si no tenemos gente que respete la Escritura, si no tenemos una generación de adolescentes, de jóvenes que tengan a Dios en su vida, que sea Dios su pasión, evidentemente no tendremos quien nos siga, no tendremos quien valore las cosas de Dios, las respete y las haga prevalecer en medio de una sociedad que cada día va empeorando. Por eso que nos corresponde reflexionar, ¿no es cierto? Nos corresponde pensar qué es lo que realmente va a ocurrir en unos años más. Evidentemente, las generaciones que nos preceden son generaciones que evidentemente nos van asustando porque son altamente violentas, altamente rebeldes, altamente antisistemas, ¿no es cierto? Son anarquistas, evidente muy fundamentales en ideologías revolucionarias, cuestionadoras de los sistemas, cuestionadoras de todo. Yo siempre digo que uno debe ser evidentemente un profeta, ¿no es cierto? Y yo llamo a eso hoy día las generaciones cristianas especialmente que conocen a Dios a ser verdaderos profetas en sus generaciones, en sus contextos de vida, en sus hábitats, ¿no es cierto? Lo que yo vivo aquí en María Elena no es lo mismo que vive Antofagasta, no es lo mismo que vive Santiago, no es lo mismo que vive Temuco o Punta Arenas, ni mucho menos lo que vivimos en Chile, lo que se vive en otras naciones. Cada ciudad, cada país, cada continente vive situaciones muy distintas uno del otro. Unificar un concepto es muy equívoco de poder decir, no, lo que me pasa a mí le está pasando a todos, no. Es por eso que, escúcheme, futura generación, evidentemente tenemos que ser consecuentes con la Escritura y necesitamos una juventud consecuente a la palabra de Dios. Una generación como la de Jesús, porque Jesús fue un joven revolucionario. Jesús fue una persona que se formó al fragor de un ambiente tenso, de un ambiente de hostilidad, un ambiente subyugado por Roma, ¿no es cierto? Allí nació Jesús, no en un lugar pacífico, no en un lugar donde usted y yo podríamos ideal. Al contrario, fue un ambiente muy malo. Pero allí Jesús revolucionó, y no con las armas, no tirando piedras, no llevando, ¿no es cierto?, una causa anarquista, o ni mucho menos, ¿no es cierto?, de rebeldía hacia la sociedad o hacia el gobierno que lo subyugaba, ni alimentando la rebeldía del pueblo, sino al contrario, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo amor, trayendo fe, trayendo esperanza, trayendo calma, trayendo cordura. Son las cosas que nosotros necesitamos hoy día, revolucionarios espirituales, profetas que anuncien la Escritura, ¿no es cierto?, el Evangelio, pero también denuncien el pecado, las injusticias, pero de manera correcta, de manera sabia, de acuerdo a la Escritura, mostrando los errores, pero no con una instancia, ¿no es cierto?, de un político o de un hombre que quiere levantar masas, sino, por el contrario, de abrir la mente de los que están cegados en la ignorancia y a través de la sabiduría de la Escritura poder, ¿no es cierto?, llevar a mejorar nuestro estilo de vida a nivel social. Por eso que espero que esta reflexión de hoy, que va especialmente dirigida a nuestras generaciones que nos siguen, puedan ser realmente motivadoras. Y parto de esta introducción hablando sobre esto, que necesitamos realmente profetas,
profetas, hombres de Dios, jóvenes de 20, 25 años, 30 años, que comiencen como Jesús a marcar una huella profunda en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Qué lindo es poder comenzar y decir que todo ser humano debe dejar una huella en el mundo, ¿no es cierto? Y yo espero dejar una huella, ¿no es cierto? Que mi ministerio esté dejando una huella, pero la huella que quiero dejar es una huella de decir que mis palabras que venían del corazón de Dios fueron pertinentes, fueron de ayuda, fueron de bendición, ayudaron, orientaron, sanaron, liberaron, cambiaron rumbos de vidas, de familias. Si pude ayudar a alguna generación, creo que mi trabajo en cierta manera se ha cumplido, ¿no es cierto? Pero dejar huella no significa aplastar a otro, dejar huella no significa anular a otro, dejar huella no significa pasar por encima de otro, o dejar mal a otro, ¿no es cierto? Dejar huella evidentemente significa ayudar y levantar al que está caído. Dejar huellas es llevar el Espíritu de Cristo en nosotros y de poder de alguna manera, ¿no es cierto?, con nuestras palabras y actitudes que vayan, ¿no es cierto?, unidas, mancomunadamente enlazadas, podamos tener una autorreferencia en la sociedad, y no solamente el pueblo de Dios, sino que aquellos que no creen en Cristo o no creen en la religión o no creen en nuestras posturas cristianas, y que a través de nuestros gestos sociales podamos decirle a ese mundo que hemos venido a revolucionar el mundo, pero de una manera pacífica. Hemos venido a cambiar la historia del hombre a través de una vocación cristiana, espiritual, ¿no es cierto? Y eso será mucho mejor que pararnos de un púlpito o de una esquina de una plaza a predicar el Evangelio. Por eso que necesitamos jóvenes, señoritas revolucionarias, que desde una plataforma cristiana, ideológica, cimentada en la Escritura, con una fuerte base escritural, doctrinal, podamos hablarle con hechos tangibles, sociales, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad, lo que es el Evangelio. El Evangelio justamente es ese acercamiento del reino de Dios a la vida del hombre. Y cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, Él no estaba hablando de un seminario teológico, Él no estaba hablando de un monasterio, Él no estaba hablando, ¿no es cierto?, de clases online. Él nos estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a encerrarse como una secta en un lugar lejos del mundo, sino que era ese gobierno celestial, esa enseñanza divina que cambiaba la mente del hombre perturbada por el egoísmo, por la desigualdad, por el revanchismo, por la envidia, por ese espíritu de robo, de poder yo adquirir lo mejor para mí y no importándome cómo esté el otro, ¿no es cierto? Evidentemente hoy día vivimos tiempos donde estas mentalidades ideológicas están haciendo, ¿no es cierto?, naciones empobrecidas y evidentemente violentas, producto de la amplia injusticia. Por eso que necesitamos hoy personas con este espíritu. Yo veo a una iglesia muy silenciosa, hermanos. Veo una iglesia muy silenciosa y eso me preocupa. Me preocupa que frente a lo que ocurrió en octubre en Santiago, ¿no es cierto?, y comenzó a masificarse en nuestra nación, el pueblo de Dios esté en silencio, que no levante la voz, ¿no es cierto?, no contra Piñera, no contra los ministros de Estado, no contra los alcaldes, no contra un sistema en particular, un gobierno en particular, sino con aportes realmente significativos. Porque muchas veces hay gente que habla sin fundamento, exige cosas sin saber cómo éstas se pueden solucionar. Criticamos sin dar aportes de soluciones. Y creo que nosotros necesitamos más gente que dé aportes y menos gente que hable cosas sin fondo, ¿no es cierto? Sin una sustancia que pueda nutrir y mejorar nuestra calidad de vida. Por eso que
Yo hoy quiero motivar a nuestras nuevas generaciones, quiero motivar a nuestra que nos siga ahí atrás, así como la que tuvo Jacob, ¿no es cierto? Esas 12 tribus, sus 12 hijos, que de alguna manera marcaron trascendencia, y específicamente José, uno de sus penúltimos hijos, ¿no es cierto? Marcó una trascendencia increíble. Fíjese lo que hizo este joven, un iluminado del Señor, que comienza a revelarle los sueños a Faraón, ¿no es cierto? Y luego se transforma en un hombre tan sabio que llega a ser uno de sus ayudantes, mano derecha, un gobernador de Egipto, ¿no es cierto? Y Dios le revela tantas cosas, y con sabiduría de administrador y llevando sabiduría a un gobierno impío, hace que este gobierno sea uno de los más prósperos en un momento donde hay hambruna, donde hay tanto conflicto social a su alrededor, pero en Egipto había un gran esplendor, producto no que había un faraón sabio y poderoso, sino que había una mano derecha que era un hijo de Dios, orientando y llevándole al faraón ideas positivas del trono del cielo para que su gobierno sea mucho mejor. Aprovecho a través de esto, si alguna vez llegara a ver algún presidente, algún gobernador, algún intendente, algún alcalde, algún ministro de Estado viera este video, me gustaría que usted se haga asesorar por hijos de Dios. Muchas veces, y lo digo, los presidentes buscan aparentemente la gente con mayor diplomas y currículum en Harvard, posgrados y títulos por aquí, títulos por allá. Y yo quiero decirle a todos aquellos que hacen eso, están tan equivocados, son tan necios como muchas veces las personas que ustedes piensan que les van a solucionar los problemas. El verdadero hombre que puede llevarlos al éxito es un hombre con sabiduría. Los títulos no te dan garantía del éxito. Lo que te da garantía de un éxito es la sabiduría que viene de Dios. Y pasó con Salomón, pasó con José, ¿no es cierto? En el gobierno del faraón en Egipto, pasó con Daniel también, ¿no es cierto? Quien fue una gran bendición para el gobernador donde él estaba allí siendo esclavo. Y fíjate que si los presidentes dijeran, voy a tener en mi gobierno a un hijo de Dios que me ilumine en mis decisiones, que pueda orientarme en mis decisiones, que me diga de parte de Dios qué es lo que tengo que hacer, como lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, ahí en El Salvador, con este presidente que ha marcado un hito en este momento histórico, donde vemos a un presidente que se deja llevar por hijos de Dios. Ahí hubo una hermosa ceremonia donde yo vi a Dante Gebel predicando, pastores de su nación, ¿no es cierto?, de alguna manera orando por él. Eso habla de lo que realmente necesitamos hoy en día. Gobernadores que se dejen guiar por Dios. Gobernadores que no busquen grandes iluminados terrenales, sino iluminados de Dios. Por eso que también usted, alcaldes, sé que los alcaldes manejan concejales, y muchas veces buscamos concejales de acuerdo al favor de la gente, ¿no es cierto?, a la democracia en la cual vivimos. Pero qué lindo sería que también los alcaldes se dejen llevar por asesores, pastores, o por líderes espirituales sabios que puedan dirigirles sus decisiones, y les aseguro que sus comunas, sus ciudades, sus países, sus continentes marcarían un precedente histórico de cómo cambiaría una nación si ésta fuera dirigida por Dios, si ustedes escucharan la voz de Dios. Y es por eso necesitamos que se levanten hombres que puedan hablar con sabiduría del cielo, hombres y mujeres que se pongan a usar micrófonos y pantallas para decirle al mundo realmente no lo que uno piensa, sino lo que viene de parte del Señor, porque como dijo Pablo, no lo que va a transgredir, lo que va a pasar, lo que va a producir cambio, no es con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino con demostración de poder.
Entonces, evidentemente, tenemos que aprender que esto es fundamental en los tiempos que vivimos. Personas que no piensan que por su elocuencia las cosas van a cambiar, o por su actitud agresiva, violenta, va esto a cambiar, sino realmente por una demostración de un hombre de Dios o de una mujer de Dios que puede hablar con unción, con poder, con un vocabulario sabio, prudente, no hostil, sino, ¿no es cierto?, carismático, pero con una palabra profunda que llegue hasta la médula de los huesos. Por eso que hoy le hablo a esas generaciones, y justamente quiero usar hoy, en esta mañana, un solo verso de la Escritura que tiene relación con esto, y está aquí en el libro de Gálatas capítulo 2, capítulo 2, y quiero leer, ¿no es cierto?, junto con el verso 20, el cual dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. 2:20. Fíjense que esto un poco, la introducción que hice antes es sobre esto. Es la importancia de quién vive, de quién proyecta nuestra vida. Si tuviésemos hoy una generación de jóvenes que tuvieran a Cristo en su vida, que amaran a Cristo, que dijeran: ya no viva Claudio, sino vive Cristo en mí, y aunque estoy en esta vida terrenal sujeta a pasiones, tentaciones, gobiernos injustos, pecado, maldad, etcétera, no importa, porque yo no enfrento el día, yo no enfrento mi vida de acuerdo a lo que yo veo aquí, ¿no es cierto? Aquí la Escritura me dice, ¿no es cierto?, de alguna manera que ya no vivo conforme a esos preceptos humanos. Ya no vivo con respecto a lo que el mundo me hace actuar, porque muchas veces nosotros los seres humanos nos hemos vuelto en ser reactivos. Reactivo es una persona que frente a una situación de la vida tiene una actitud, acciona frente a lo que está viviendo. Pero un hijo de Dios es una persona proactiva, es una persona que se adelanta a los tiempos, es una persona que visualiza en el espíritu lo que va a ocurrir en unos días, semanas o meses más adelante, y se prepara. Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con José, cuando Dios le mostró este sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Y el Señor le reveló y le mostró lo que venía a esa nación, a ese lugar, porque no solamente era para Egipto, sino para todos sus alrededores. Y en ese momento a esa tierra venía una abundancia, ¿no es cierto? Venía 7 años de abundancia. Entonces, muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos: gloria a Dios, estoy en la tierra, estoy pasándolo bien, tengo platita, están las cosas bien, ¿no es cierto? Todo está perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Pasémoslo bien, comamos asado, viajemos, comprémonos ropa, reventemos el dinero. Y de repente llegan los 7 años de vacas flacas. Y vienen los tiempos como los que estamos viviendo, donde mucha gente, y yo me preocupo en este momento, y yo pienso: mire, gracias al Señor yo tengo alimento. Gracias al Señor para darle a mis hijos. No es quizás la de tiempos atrás, evidentemente, pero gracias a Dios tengo lo necesario.
pero mi corazón se preocupa de esos vendedores ambulantes que de alguna manera dependen de su trabajo callejero, ¿no es cierto? Y yo me hago esa pregunta y digo, Señor, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los taxistas que dependen de la gente que anda en la calle para transportarlos? ¿Qué pasa con esas señoras que venden cosas en la calle, en las micros? ¿Qué pasa con esa gente que depende del trabajo diario de la gente que está en la calle? Entonces, surge esto. Y es por eso que nosotros tenemos que hoy día quizás inclusive hemos visto filas de gente desempleada buscando su pago ¿no es cierto?, de cesantía. Gente que tenía asegurado su vida, que lo pasaba bien, tranquilo, y hoy día no tiene trabajo. Hoy día nosotros disfrutamos, pensamos en el aquí y en el ahora, pero no pensamos en el día de mañana. Usted no piensa de seguro en un año 5 ni en 8, piensa en hoy, con suerte quizás en mañana. Pero no piensa qué es lo que va a hacer de su vida en un año más. Hay algunos que muchas veces, ¿no es cierto?, invierten, hacen cosas, gastan dinero, se meten en proyectos, se encalillan en préstamos o en cosas que de alguna manera no visualizan en Dios lo que puede llegar a pasar el próximo año. Y la Escritura dice, mire, personalmente yo no soy economista, no soy un cientista economista, no manejo los informes de ¿cómo se llama? La banca allá en Nueva York, ¿no es cierto? No manejo esas cosas, no soy un letrado en ese tema. Pero por lo poco y nada que sé y entiendo, y más que nada en la Escritura, sé que la economía cada tiempo va a ser peor. Si hoy día vemos con un coronavirus desempleo, si vemos quebrar pymes, si vemos que empresas han tenido que despedir gente producto de sus bajas ventas, si hemos visto problemas en las exportaciones mundiales, si hemos visto un caos en las aerolíneas, si hemos visto un caos en todo ámbito, el dólar mismo como en nuestro país ha ido aumentando, yo le aseguro que usted no espere que vengan tiempos de vacas gordas en estos tiempos. Ni siquiera se imagine después del coronavirus. Porque yo le aseguro que esta repercusión económica nos marcará por un largo tiempo. Es como cuando ocurre un terremoto, que levantar de nuevo una ciudad, un país, no se hace en 2 días, ni en un mes, ni en 3, ni en 5. Lleva por lo menos su buen tiempo, sus años, recuperar y volver a reconstruir una nación. Así lo mismo en una economía. Por eso que yo creo, insisto, no quiero transformarme esto en un economista, pero el peor escenario para hacer una inversión es en estos tiempos. La peor inversión de poder sacar un préstamo o de poder encalillarse en sumas estratosféricas, millonarias, me hablo de millones, es evidente en este tiempo porque hay una completa inestabilidad. Y no hablo solamente cuando va a ser coronavirus, sino que este es un aviso de Dios. Así como Dios le avisó a José, de que iba a ocurrir este problema social económico. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? ¿Qué le enseñó a José? Dile a Faraón que en los graneros abastezca y guarde para los 7 años que vendrán de pobreza. ¿Y qué es lo que hizo José? Evidentemente comenzó, ¿no es cierto?, todos esos hectáreas y hectáreas de trigo, empezó a guardar trigo, a guardar, y racionó cantidades justas para el tiempo de abundancia. O sea que la gente consumiera lo ideal, lo justo, sin poder guardar en el granero para los tiempos que venían. Hoy día lo que hace la gente cuando se ve con dinero es disfrutarle y reventar el dinero sin pensar en el día de mañana. Y evidentemente el día de mañana, mis queridos, no le aseguro que será mejor que el que estemos viviendo. Los tiempos, el dólar y muchos
¿no? Ciertas divisas, las cosas han ido subiendo, algunos precios de algunos alimentos o objetos que usamos normalmente aquí, insumos, están siendo elevados sus costos de vida. Hermanos, imagínense en una guerra, imagínense, hermanos, en un episodio peor que el que hoy día hemos. Esto va a traer conflictos inimaginables. Lo que estamos viviendo, yo creo que de parte de Dios es un aviso, es un decir prepárense, porque yo quiero decirles que vienen cosas peores que el coronavirus. Van a haber cortes de agua, cortes de luz, posiblemente los supermercados se van a cerrar, va a haber desabastecimiento, va a haber hambruna. La Escritura dice que en la tierra vendrán hambruna y vendrán pestes, vendrán todo tipo de males, que yo creo que esto es el comienzo de peores cosas que vienen al mundo. Y si hoy día estamos en cuarentena, estamos pasándola, entre comillas, complicado, ni se imagine lo que viene a este mundo. Evidentemente, ¿qué es lo que Dios entonces nos está diciendo como a José? Prepárense. ¿Y de qué manera tenemos que prepararnos sabiamente? Primeramente declarando que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que yo, ¿no es cierto?, actuaré como el Cristo actuó en el tiempo cuando Él estuvo en la tierra. No un hombre preocupado de las cosas terrenales, no un hombre preocupado de cómo debía vestir, cómo se veía, de usar el último perfume, de andar preocupado quizás de las últimas túnicas del momento, de andar preocupado de dormir bien y de comer bien, de poder pasear y disfrutar, sino sabiendo aprovechar con sabiduría los momentos que Dios nos da. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, cuida lo que Dios te ha dado, sé un buen mayordomo, ¿no es cierto? Y guarda para los tiempos difíciles. Aprendamos como hijos de Dios a abastecernos desde ya. Vaya guardando alimentos no perecibles ahí. Si usted come cierta cantidad, ¿no es cierto? Así, trate de reducirla un poquito más. Y vaya guardando. Hágase abastecimiento de contenedores con agua. Comience a tener sus linternas. Maneje todo lo necesario para situaciones caóticas y complicadas que podamos llegar a vivir. Porque si viene una hambruna al mundo, ¿usted sabe lo que se imagina eso? Yo creo que ninguno, no, porque gracias a Dios hasta el día no hemos pasado eso, pero creo que ninguno se imagina lo que puede llegar a ser. Entonces, cuidémonos y vivamos a Cristo en nosotros de una manera terrenal, centrada, equilibrada, no espiritualizada desde aquí hacia arriba, no. Vivamos de aquí hacia abajo porque todavía estamos aquí en esta tierra y necesitamos nosotros actualizarnos, contextualizarnos a lo que el mundo vive, sabiamente anticipándonos a los tiempos. Por eso que ya sabe, generación, testifica a Cristo. Desde tu plataforma, de tu juventud, ama al Señor, empápate de Cristo, empápate de su evangelio, empápate de su verdad, empápate del reino y del gobierno en tu vida y proyecta ese Cristo glorioso de tu vida hacia la comunidad con palabras, con consejos, con convicciones que llegan a tus compañeros, a tus amigos, a tus estudiantes, compañeros de estudio, que son generaciones que quizás ya tienen en su mente ideologías muy distintas a las del Señor, y qué bueno es que nosotros también podamos contagiar a nuestras generaciones que vienen para que ellos puedan cambiar nuestro mundo. Sabemos que quizás no vamos a tener un mundo ideal, pero por lo menos lo más habitable posible y no convulsionado como se ve. Bueno, yo espero que Cristo viva en ti y no tú de una manera no prudente y no sabia tomes malas decisiones. Yo espero que te dejes guiar por el Señor. Cuando uno dice ya no vivo yo sino que Cristo, es una persona que se deja gobernar por Él, es una persona que se deja instruir por Él, que lo que habla no es lo que humanamente uno diría, sino lo que Dios quiere que digas. Y cuando uno actúa, no actúa la persona, sino actúa el Espíritu de Dios. Empápate del Señor, hagámonos cristocéntricos, hagámonos personas centradas en la vida de Cristo, sigamos sus huellas sin aplastar a nadie, sin discriminar a nadie.
sin, ¿no es cierto?, juzgar a nadie, porque el único que tiene ese poder es Dios. Por eso que Dios te bendiga grandemente en este momento de tu día, de tu tiempo, y donde sea que tú estés, que esta palabra haya sido bendición para ti. Fortalécete, anímate, visión de futuro para lo que viene. Visualiza el mundo desde el plano de Dios y prepárate para lo que pueda venir. Solamente los que estamos aquí conocemos al Señor, al igual que decía Pablo, amamos y esperamos con gran deseo su venida, porque estar aquí en unos 10 o 15 años más, personalmente a mí no me gustaría estar. Yo quisiera estar en la presencia del Señor, evidentemente en base a esa promesa que dijo: yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté también vosotros estéis. Y yo quiero que el Señor venga un día y me tome y pueda estar con Él, y quizás no vivir todo lo que viene tan desastrosamente a este mundo. Por eso que oremos por estas naciones, oremos por nuestro planeta, oremos por nuestros gobernantes para que Dios tenga misericordia de ellos, y así como quizás el presidente de El Salvador, puedan haber muchos más que pongan a Dios en su vocabulario, que pongan a Dios en sus decisiones, y nosotros preocupémonos de vivir a Cristo, de practicar a Cristo y de proyectar a Cristo a través de nuestros consejos y a través de nuestras acciones. Un abrazo grande, vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de los que hoy han escuchado esta palabra, esta reflexión, este antídoto del cielo, Señor. Bendigo sus vidas, sus corazones, sus familias, sus anhelos, las peticiones de su corazón. Padre, yo oro para que todos aquellos que están sufriendo producto de este receso económico, tanta gente, aproximadamente escuchaba casi 2 millones de personas que quizás viven de la gente, del comercio, los que venden el diario, los taxistas, los vendedores ambulantes, tanta gente que depende de los que están allí en la calle, de la gente que anda en las calles y que hoy, por estar en las casas, están sufriendo, Señor, quizás problemas graves económicos. Mujeres que llevan el sostenimiento a sus hijos, quizás que venden allí algo en la calle, algo preparado con sus manos. Por eso que lloro por ellos y pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les proveas, que tú, Señor, les des sabiduría para reinventarse. Tu gloria y tu bendición esté sobre cada uno, y especialmente oro por los enfermos, oro por los que quizás tienen coronavirus, oro, Señor, por los que están pasando un momento quizás de enfermedad o de conflicto familiar, que tú hagas un milagro en ellos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Y amén. Bueno, y termino diciéndote, mi querido y amado hermano, y amigo, especialmente a ti, amigo y hermana, hermano en el Señor, cristiano, que tú me estás viendo a través de este video. Justamente ayer pensaba, mientras preparaba esto, y decía en mi corazón, justamente pensando en toda esta gente, que yo le digo: reinvéntate. Esa es la palabra que termino hablando en esta elocuencia de este video. Reinvéntate. Por ejemplo, si yo antes trabajaba en el taxi, ¿no es cierto?, y ahora ya no puedo salir porque no hay gente a quien llevar, reinvéntate. ¿Cómo? Pues quizás tú sabes hacer algo con estas manos. Quizás sabes hacer sopaipillas. Quizás sabes hacer calzones rotos, pay de limón, tortas, queques ricos. Quizás tú, señora, y haces cosas lindas con las manos, haces vestido a crochet, quizás haces bufandas, quizás sabes hacer ropa. En estos tiempos difíciles tenemos que aprender a reinventarnos. Por eso que reinvéntate. Esa es la palabra, reinventémonos. No nos quedemos lamentando en lo que estamos pasando. Busquemos la manera inteligente de poder reinventarnos y decir: ¿qué es lo que yo sé hacer con mis manos? Y quizás eso te pueda ayudar, evidentemente, a cambiar la historia de ti y de tu familia.
Un abrazo grande, tu pastor Claudio Álvarez, desde aquí, María Elena, la tierra de la leche y de la miel, en la Pampa Salitrera, en la región de Antofagasta, en la hermosa nación de Chile. A ustedes, a mi nación, a mi Pampa querida, un abrazo grande, y al mundo entero, que Dios les bendiga grandemente y que esta palabra haya sido bendición para ustedes. No te olvides 3 cosas: ora por mí. Segundo, pon like y escríbeme tus comentarios. Y tercero, comparte este video para que muchos otros también sean bendecidos. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo y tu familia.